Nuevamente, buenos días, hermanas y hermanos. Bueno, como inició mi esposa y dijo que nos daba gusto volvernos a ver, porque 2 semanas que no nos vimos, hicimos un receso, porque es necesario salir o estar con la familia, y aprovechamos esos días que en la gran mayoría de los lugares cristianos del mundo tienen descanso, tiempo de meditación, tiempo de reflexión, que es lo que hemos hecho de nuestra vida, ¿verdad? Si vamos bien o vamos mal. Y es bueno que hagamos siempre un tiempo de reflexión. Yo espero que lo hayan hecho ustedes y que hoy iniciemos con nuevas formas de ver la vida. A veces llegamos, como se dice, al fin de semana cansados, agotados, malhumorados, ¿verdad? Y después pasa fin de semana, nos distraemos, como se dice comúnmente, recargamos las pilas y volvemos nuevamente el lunes a iniciar la semana. Así es, después de Semana Santa y estas semanas que estuvimos, ¿verdad?, que se festejan en el mundo cristiano, principalmente en la Iglesia Católica y también las iglesias evangélicas. Bueno, pues vamos a continuar. Y quiero solamente recordarles que estamos en el programa. Este programa no lo voy a cambiar porque casi hacemos 2 años en todo el programa. ¿Por qué? Porque vamos leyendo libro por libro de la Biblia y vamos buscando los temas para explicarlos. Y cada 2 años nosotros escogemos diferente tema. Y como se los comenté, en este año que está y el siguiente, vamos a estar sacando de la Biblia los temas que tienen que ver con el humanismo cristiano. ¿Y por qué es este asunto? A veces se piensa que lo que ya se habló y se dijo, ya no hay que modificarlo, ya quedó establecido, ya quedó hecho. Y hay que plegarnos o hay que ajustarnos a lo que ya está escrito. En cambio, Jesús dijo un día, el reino de los cielos es semejante a un maestro o a un escriba. En palabras actuales diríamos a un teólogo que saca cosas buenas, cosas nuevas y cosas viejas, que saca de su tesoro. Para nosotros la Biblia es un tesoro, la palabra de Dios es un tesoro, pero si ese tesoro se queda solamente ahí estancado, pierde su valor, ¿ah? Entonces hay que estarlo renovando. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Hoy ustedes tienen el favor de Dios, todos lo tenemos de una forma, y el día de mañana puede ser de otra forma, porque el hombre, la mujer, el ser humano es cambiante. Por eso es que Jesús dijo esto, ¿sí? Hay que estar sacando del tesoro, de la palabra de Dios, de las cosas importantes, cosas viejas, pero también cosas nuevas.
para irse renovando. Y el principio y lo que es el cristianismo se basa en dos cosas, ¿sí? Transformación y multiplicación. Porque quien no se transforma, después de haber vivido una vida a lo mejor alejada de Dios, sin fe, sin esperanza, sin valores, y conoce la palabra de Dios y no se transforma, quiere decir que entonces esa palabra de Dios no le ha beneficiado o no la ha entendido o no se ha actualizado. Y nos tenemos que transformar, porque el viejo hombre se va renovando día tras día, día tras día. Díganme a mí, por ejemplo, yo ya con los 71 años que tengo, he tenido que experimentar la renovación y ir dejando lo viejo, porque el cuerpo se va desgastando, pero el espíritu se va renovando. ¿Sí? Entonces, yo no conozco ningún hombre o mujer que realmente diga soy cristiano y que realmente lo sea, que no se vaya transformando y cambiando, pero también multiplicando. Multiplicarse es precisamente lo que dijo desde un principio Dios, ¿sí? Tienen que fructificar y multiplicaros. Y a veces las familias o las personas se multiplican en número, pero Dios ni Jesús hablaba de números. Hablaba de una multiplicación en cuanto a los valores, en cuanto al crecimiento espiritual, en cuanto a ser mejores. Les puedo decir que hay muchos que les interesa multiplicarse en número que multiplicarse en principios y en valores cristianos. Entonces, la enseñanza cristiana es transformarse para ser mejores personas y multiplicarse en los valores. Y ese es el propósito, al menos, de nosotros, ¿sí? Por eso hoy, recordándome de esas palabras, de que el reino de los cielos es semejante a un maestro y a un escriba o a un teólogo que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Hoy yo voy a hablar una o dos cosas nuevas, pero a veces por ser nuevo, como que dicen, no, me gusta más bien lo viejo, porque en lo viejo yo ya me siento bien. Y el problema del cristianismo, de la gran mayoría, es que prefieren seguir las cosas viejas porque lo nuevo se requiere que haya una transformación en cuanto al pensamiento. Porque también lo dijo Jesús. Porque es necesario que ustedes, ¿sí?, tengan que renovarse. Porque un odre viejo, o sea, un cuero viejo, un odre o un cuero es donde se guardaba el recipiente, sobre todo, se guardaba el vino. Hay muchos que usan para transportar agua, en provincia, los cueros para transportar agua, pero también en ese tiempo era el vino. Entonces dice, es necesario que el vino nuevo, o sea, una palabra nueva, ¿sí?, para que ustedes la entiendan. Jesús decía, y la acepten, de que también tienen que ser odres nuevos. Porque si ustedes reciben una palabra nueva con un pensamiento sin renovarse, entonces quiere decir que rompe el odre.
y rompe su estado y su forma de pensar. Y en lugar de darles alegría y gozo, una palabra nueva o un vino nuevo, les causa daño. Yo conozco en mis 40 y casi ya 44 años las cosas de Dios. Conozco a muchas personas, muchos hermanos y hermanas que les ha causado daño palabras nuevas. Y entonces, por eso es siempre, como se dice, necesario aclarar este asunto. Pero no voy a entrar así con palabras nuevas, así tan escandalosas, no, sencillitas. Porque se los digo sinceramente, cuando estamos hablando, no es lo mismo cuando hablamos con la congregación, en que ustedes, pues hay diferentes niveles de entendimiento, de sabiduría. No todos tienen el mismo conocimiento y entendimiento en una congregación, pero cuando nos reunimos, ministros, pastores, gente que nos dedicamos a eso, ahí sí a veces tenemos que hablar cosas más profundas. Y no crean que siempre estamos de acuerdo, siempre hay conflictos y diferencias, pero es parte de lo que uno tiene que escuchar, conocer, ¿sí? Y yo he aprendido mucho de algunos hermanos cuando yo me reúno con ellos, pastores de otras iglesias. Me reúno a veces con pastores de las iglesias presbiterianas, que fue una de las primeras en México, junto con la bautista y junto con la metodista. Fueron de las primeras iglesias que se asentaron en México. Tienen mucho conocimiento, pero también de repente como que se estancan y se quedan con lo que ya se determinó en lo que fue la doctrina básica. Por eso cuando empezamos a hablar acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿sí?, necesitamos ir viendo lo que ya es viejo y lo que es nuevo. Lo viejo sigue sirviendo, sí, pero sigue sirviendo para las personas que apenas empiezan, porque a las personas nuevas a veces no se les puede hablar con cosas que tienen una forma más profunda. Jesús les dijo un día a sus discípulos, que era con los que anduvo: si ustedes, les decía Jesús, no son capaces de entender las cosas terrenales, ¿cómo quieren que les hable de cosas celestiales o espirituales? Entonces Jesús tenía que andar con mucho cuidado, aún con sus discípulos. Con el que más chocaba era con Pedro. ¿Ah? Pero bien, entonces por eso es necesario que hagamos eso. Pero esto que vamos a ver ahorita es precisamente parte de lo que es ver la palabra de Dios, ver la Biblia, no solamente con un enfoque doctrinal y un enfoque religioso, sino más bien humanista, porque Jesucristo fue el Hijo de Dios o el hombre con más humanismo en el mundo y en la historia. La enseñanza cristiana es 100% humanista. Por eso entenderla, la palabra que Jesús dio, es realmente poder entender lo que significa ser hombre, ser mujer, ser seres humanos y no angelicales, espirituales, que muchas veces uno quisiera siempre estar pensando y creyendo en Jesús, estar soñando en Él. No,
somos terrenales. Y por eso necesitamos entendernos en esa área. Así que entonces, parte de lo que nos toca ver en estos libros es Levítico. Y les comenté que íbamos a ver los 5 libros que ahorita vienen de Moisés. Ya vimos Éxodo. Primero ya vimos Génesis. Ya vimos Éxodo. ¿Sí? Y ahorita estamos viendo Levítico. Aunque también tuvimos que insertar ahí el libro de Job. Porque es también desde esa época que se escribió al mismo tiempo que estos otros libros. Por eso lo incluí también en ese tiempo. Bien. Hablar de esos libros, del Pentateuco, es hablar de Israel, es hablar del pueblo hebreo, porque de ahí él sacó las bases principales de su pensamiento, de su ideología y su manera de vivir del pueblo de Israel. Pero también es hablar del pueblo cristiano, porque también el pueblo cristiano sacó, ¿sí? Y ha sacado doctrinas y información del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para lo que es el cristianismo. Aunque Jesús depuró muchas cosas, Jesús las modificó y Jesús las aclaró, ¿va? Para que se quedara con el cristianismo, que es realmente el que más se acerca a la doctrina de Jesucristo. Entonces en Moisés, yo les decía, hay que ver 2 etapas de Moisés, como cualquier ser humano. El ser humano tenemos cambios y transformaciones. Unas veces entramos en un pensamiento y una forma, pues, de santidad casi divina. ¿Por qué? Pues porque también tenemos ese reflejo de Jesús en su divinidad. Entonces sentimos que debemos ser mejores cada vez. Pero de repente el ser humano entra en un concepto, ¿sí?, de decadencia, en un concepto totalmente contrario a los valores humanos. Entonces por eso a Moisés se le pone en esas 2 etapas. Cuando vemos a Moisés en esos libros, sobre todo ahorita en Levítico, ustedes se van a dar cuenta que de repente viene ese libertador, un hombre que se preocupaba por la libertad, por el bienestar del pueblo hebreo, y lo saca y lo lleva al desierto y busca, ¿verdad?, llevarlo hacia una tierra prometida, una nueva tierra. En lugar de ser esclavos, 430 años, ahora les da la libertad. Pero en esa libertad, Moisés también establece leyes que dañan al pueblo. Y por eso ese Moisés, como el que hizo la escultura Miguel Ángel, con cuernos. Entonces por eso hay que entender estas 2 personalidades de Moisés, igual que la de nosotros. A veces traemos nosotros así como, ¿cómo se llama ese arito que de repente aparece en los santos? A veces traemos una aureola o un halo de santidad, que nos sentimos, ¿no? Pero a veces también nos salen cuernos. A veces también vemos a la persona que está cometiendo, ¿sí?, muchas actitudes, o está dañando a sus semejantes. Entonces adquiere precisamente la otra personalidad de Moisés. Y no me digan que ninguno de los cristianos pues no le salen cuernos. Claro que sí, a mí un tiempo me salían. Sí, en serio. Y los cuernos son un símbolo, es un símbolo contrario a lo que es la santidad, las buenas obras. Por eso no se ofendan.
Pero en la medida que vayamos nosotros entendiendo nuestra naturaleza humana y sobre todo aquella que hace que nosotros cometamos, ¿sí?, daño, agresiones hacia las demás personas o hacia nosotros, es que no hemos sido transformados. Entonces, leyendo ahora el libro de Levítico, encuentro yo, al menos del 1 al 14, que fue lo que leímos la semana pasada, encuentro 5 conceptos de valores del humanismo. Recuerden que los valores del humanismo están ligados a los antivalores. Una cosa son los valores y otra es el antivalor, pero están juntos, porque nosotros traemos juntos el bien y el mal. No hay ninguno que diga, yo solamente traigo el bien, no, el mal. Si el mal te domina en algún momento dado, entonces tú estás inclinado más a hacer el mal que al bien. Por eso es una lucha constante. Y es bueno entonces conocer de dónde traemos o de dónde se desprende tantos antivalores y dónde aparecen valores del humanismo. Y Jesús solamente extraía los valores del humanismo. Desde Moisés, desde ahí Jesús sacaba los valores del humanismo y los otros los criticaba. Bien, entonces encuentro 5 que son: los holocaustos hacen necrófilo e inhumana a la persona. Los holocaustos. 2, el perdonar pecados con dinero, ¿sí?, corrompe al sacerdote. 3, el humanismo evita el alcoholismo en cualquier trabajo. 4, no es humanismo discriminar a la mujer desde que nace. Y el último, en un mundo humanista se previenen los contagios. Esto es lo que empieza a manifestarse en las leyes de Moisés, sobre todo porque en Levítico se separa lo que iban a ser las leyes para que se ofreciera a Dios todo lo que eran los rituales. Los rituales tiene que ver con lo que es el templo, con lo que es el tabernáculo y quienes iban a estar a cargo de ellos. Y se escogió. Recuerden que Moisés era muy hábil. Y se escogió. Dice, y entonces Dios me mostró que Aarón y todos sus hijos y su descendencia iban a ser los sacerdotes por siempre, encargados de celebrar y hacer las ceremonias religiosas y la relación entre el hombre, entre el pueblo y Dios. Solamente había una tribu, la tribu de Leví, a la cual pertenecía también Moisés. Bien, o sea que dice Moisés, a ver, todos los levitas van a ser los únicos que van a oficiar el sacerdocio, ninguno fuera. El que haga otro servicio fuera está pecando y ese debe de ser condenado a muerte. Solamente los levitas. Esto me suena que hoy en día, de repente en las iglesias, también establecen como ciertas leyes que dicen, a ver, los únicos que van a seguir en esta iglesia es la familia. Y de repente se vuelven como los partidos políticos, ¿ya?
Hay hombres o mujeres que son dueñas de un partido y jamás van a soltar ese partido porque son los dueños y hacen lo que quieren en el partido. En las iglesias también hay dominio y control, y cuando hay iglesias muy poderosas no puede entrar nadie más que son de la familia. Entonces hay familias que por años son los dueños y los responsables de la iglesia y no permiten que lleguen otros. Aunque hay en la congregación mujeres y hombres capaces, no los toman en cuenta. De esas conozco miles. Les puedo decir de qué movimiento o qué movimiento es de tal familia y de tal familia y de tal familia, y ahí someten a todos a sus reglas. Por eso a veces se pierde el humanismo. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta muchas cosas que en realidad cuando viene Jesús las deshace. Entonces estas 5 cosas, la primera dice en el capítulo 1 del 1 al 9. No voy a leer todo esto porque son muchos versículos, solamente se los voy a narrar. Levítico capítulo 1. Levíticos capítulo 1. Del 1 al 9. Habla precisamente acerca de cómo el pueblo tenía que hacer las ofrendas y los rituales para que se les perdonaran los pecados. Así empieza Moisés estableciendo una ley religiosa, porque cuando salen de Egipto no traían ninguna ley más la que habían aprendido durante 400 años en Egipto. De ahí se mezclaron muchas leyes con ellos y salen al desierto y salen sin ninguna ley. Entonces Moisés se encarga de poner 3 tipos de leyes: la religiosa, la civil y la militar. Como hoy en estos tiempos, todas las naciones del mundo tienen también 3 leyes iguales. Tienen leyes religiosas, leyes civiles y leyes militares. México tiene las 3 leyes. Dependiendo de cuáles sean sus leyes, es como va a haber una vida humanista o contraria al humanismo, dependiendo de cada ley que establezcan. ¿Ah? Por eso tienen que ser muy listos. Porque de repente dicen, ya es temporada de ir a votar. ¿Y por quién vas a votar? Pues por aquel que vaya a ofrecerme o que vaya a decir, pues todo lo que conviene que hagamos o todo lo que está mal. No, primero tenemos que conocer qué leyes hay en lo civil, en lo religioso y en lo militar. ¿Ah? Para que así se pueda decir, a ver, y sobre este asunto del aspecto religioso, ¿cómo se va a actuar en el gobierno? Porque necesitamos saber, ¿sí? Y si conviene o no conviene, ustedes deciden si votan o no votan. Pero entonces aquí Moisés se encarga de establecer las leyes religiosas. Dice, todos ustedes, hasta nosotros, dice, somos pecadores. Todos tenemos pecado. Y entonces, cada uno de ustedes va a tener que presentarse al tabernáculo, ¿sí?, y llevar, ¿sí?, su ofrenda. Pero sobre todo, tienen que llevar, ¿sí?, un toro. Tienen que llevar una vaca. Y ustedes tienen que llegar ahí, todos los pecadores, que casi todos eran, todos llegaban con su animal. Y dice aquí, el pecador tiene que llegar y poner la mano sobre
los cuernos sobre la cabeza del toro. Tiene que poner la mano, el pecador, y después degollarlo. Y al degollarlo, se le están cubriendo sus pecados. ¿Ah? Eso es lo que dice Moisés aquí en Levítico. Por eso dice aquí, los holocaustos hacen necrófilo e inhumana a la persona. Se supone que los que iban a ofrecer los holocaustos para el perdón de los pecados, se supone que eran los que eran mayores, por decir algo, de 20 años. Y entonces eran demasiados, y todo el tiempo llegaban ahí, a ese lugar, con su animal, a que se le perdonara los pecados. Nada más quiero que se den cuenta del ritual y la manera en que en cierto momento empezaba a crearse un ambiente ahí, un ambiente, ¿sí?, de muerte. ¿Y saben por qué? Que eso es algo que quiero que quede claro. Cuando sale el pueblo hebreo de Egipto, traían una característica principal, que eran personas que tenían que haber estado acostumbrados a obedecer, porque eran esclavos. Un esclavo es obediente porque sabe que tiene la obligación de obedecer a su amo. Entonces les formó un ambiente, como dice, de obediencia y de sumisión. Ser sumisos, aunque con Moisés empezaron a rebelarse, pero salieron en una condición sumisa y de obediencia. Y lo que era peor, no estaban preparados para enfrentarse a los pueblos que estaban cerca y a conquistar la tierra. Se necesitaba entonces tener leyes para formar un ejército. Y un ejército no es un ejército de gente cobarde, no es un ejército de personas que en algún momento dado sientan compasión por las personas, no. Un ejército que va a conquistar tierras, ¿sí?, y que va a pelear con otros pueblos, tiene que ser un ejército de mujeres y de hombres insensibles. Por eso a nadie quiere al ejército en las calles, porque esos no se miden, porque son hechos precisamente para no sentir lástima, sino para exterminar. Eso siempre ha sido. Ahora bien, ¿cómo se transforma una persona por el lado equivocado? Como ellos salieron, personas que no sabían pelear, 400 años de obediencia, de sumisión, a veces levantar la cara. Lo veíamos, por ejemplo, con los esclavos de aquí, que de repente los españoles eran los que dominaban y tenían muchos esclavos, y los hacendados, y entonces el hombre o la mujer siempre agachado, obedeciendo lo que dijera el patrón. Pues todavía en la ciudad, en México, en algunas regiones, todavía hay esa costumbre que en cierto momento se estableció desde un principio y están en obediencia. ¿Ah? Y por eso fácil, rápido, los dominan y los conquistan. Es el lado inhumano de la persona, porque no vive en su humanidad, sus derechos, sino que alguien lo sobaja, lo controla y abusa de él. ¿Por qué? Pues porque no ha estado él creciendo o aprendiendo de sus derechos. ¿Ah? Bien, aquí viene el asunto. ¿Cómo ustedes hacen que una persona, o cómo hizo Moisés para que una persona que es sumisa
que es obediente, ¿sí? Que no es agresiva, se transforme en lo malo a través de la necrofilia. Y los psicólogos dicen, a veces, de repente algún maestro dice, oye, tienes que llevar a tu hijo al psicólogo, porque tu hijo es peleonero, es agresivo, ¿sí? Daña a las personas, hace bullying a todos. Entonces lo llevan ustedes al psicólogo y el psicólogo les dice, su hijo tiene un alto grado de necrofilia. ¿Y qué es tener un alto grado de necrofilia? Es que en cierto momento les gusta la agresividad, les gusta ver sangre, les gusta provocar daño a las personas. Y eso es muy peligroso. Entonces, cuando una persona está acostumbrada a matar, se vuelve necrófilo. Y por eso los holocaustos, la habilidad de Moisés va a decir, ¿cómo puedo hacer a estos que realmente sean guerreros y que maten y que destruyan? Pues entonces que se acostumbren a matar y a ver sangre. Así se forma un necrófilo. Por eso en México, cuando hablamos de agresividad, es que la sociedad de México es muy necrófila. Le gusta hacer daño a las personas. Tienen amor por el daño y por el dolor y por la muerte. Por eso el cristianismo tiene que aclarar eso y decir, esto no forma parte del cristianismo. Los holocaustos para Dios no existen. Eso fue una manera en que Moisés dijo, tengo que hacer un pueblo guerrero. Y tienen que entonces, ¿sí?, matar ovejas, reses, chivos, ellos mismos y ver la sangre. Todo el tiempo que una persona ve sangre, todo el tiempo que una persona mata animales, adquiere precisamente esa patología de necrofilia. Yo solamente como por anécdota nada más y como un mal chiste, que lo voy a decir, si hubiera una guerra aquí en México, ¿sabe a quién llamaría primero para ser parte del ejército? ¿Sabe a quién? ¿No mandé? A los de Hidalgo, a los de Santiago de Anquitengo, porque matan toda la semana y todo el día están matando borregos, porque vienen a vender aquí en la Ciudad de México y en las principales ciudades barbacoa, y destazan y matan, ¿sí? Y entonces son agresivos por naturaleza, porque ese ha sido su trabajo y su oficio de hace años, de generación en generación. Todos ellos están acostumbrados y hay mucha violencia en esos lugares. Yo que he ido casi por 15 años a Santiago con la hermana y que de repente hay problemas y hay conflictos, tengo que explicarles de ese asunto. Pero ¿saben qué es lo que les ayuda a los hermanos allá, a la hermana Elvira? Lo contrario de la necrofilia, lo contrario de despertar el amor a la muerte y al dolor, lo contrario es la vida. Y la ventaja de ella es que sí supo en cierto momento combinar su trabajo de hacer barbacoa durante muchos años y de que matan borregos y destazan, y lo combinan con la vida que producen las plantas. Y en su casa es un jardín. Nos gusta porque tiene muchas plantas y la planta es
ese ambiente de vida. Y es lo que contrarresta un poco. Pero quien no entiende eso, ustedes ven a las personas, inmediatamente su actitud, su manera de ser, es precisamente de agresividad. ¿Por qué? Porque esa práctica de matar todos los días, vender eso, destazar, les transforma y los cambia en personas inhumanas. Y este es el asunto en el que Moisés dijo: ¿cómo voy a formar un ejército desarmado? Pues que vengan y que traigan, les voy a decir que son unos pecadores, y le sacó pecados hasta porque una mujer en cierto momento esté menstruando, que fue lo que acabamos de ver. Si está menstruando esa mujer, es pecado. Y el que se siente ahí donde la mujer menstruosa se sentó, cometió pecado, y hay que purificarse. Y tienes que purificarte y lavar esos pecados. Y para todo era, ¿sí?, holocaustos, sacrificios y holocaustos. No crean que era porque Dios le gusta el aroma y el olor a carne quemada. No, aquí por eso hay que entender todo este asunto, ¿sí? Entonces, el otro, el 2, el perdonar pecados con dinero corrompe al sacerdote. Igual, cada vez que vayas tú a ofrecer tu ofrenda, porque hiciste tú algún soborno o porque robaste, defraudaste a alguien, es un pecado. Y tienes que ir, presentarte al sacerdote y pagar el costo, y además 4 veces más lo que tú hayas defraudado. Y eso se lo vas a dar al sacerdote, aparte de tu toro, aparte de tu borrego que lleves para expiar tu pecado, se lo vas a tener que dar al sacerdote para que perdone y expíe tus pecados. Por eso ahí empezó también la corrupción, y los sacerdotes, o sea, la familia de Moisés, o sea, la tribu de Leví, empezaron a enriquecerse y eran de los más ricos, porque todo el mundo iba y, pues aquí traigo porque defraudé, 10 talentos o 5 talentos, pues entonces vas a tener que dar esos talentos y otros 4 más para que se te perdonen tus pecados. Y entonces el sacerdote y los sacerdotes estaban hinchados, pero no por una enfermedad del cuerpo, de dinero. Y hoy, por eso digo, todo esto lo traigo a estos tiempos. Y hoy entonces, por ahí de repente dicen, porque es como he conocido y he oído, hermanos, el Señor dice, un día me platicó esta hermana, me daba mucha tristeza, porque yo creo que ahorita ya de tener como unos 94, 95 años, todavía la veo a la hermana, vive por acá, por Alfonso 13. Oye, hermana, ¿cómo está? Bien, llegaba ahí, se sentaba conmigo cuando tenía la librería, y se ve muy cansada, porque es que tuve que trabajar a doble. ¿Por qué, hermano? Mire, hermano, es que el hermano, ahí sí ya no digo qué nombre, ¿verdad? Es que el hermano, el pastor, dijo que el Señor le había hablado y que era necesario entonces que lleváramos, que mandáramos a algunos misioneros, ¿sí? En ese tiempo, por ahí dijo, creo que a Irak, porque las cosas están difíciles, hay que ir a predicarles allá. Y entonces dice, levanten la mano, ¿quién se ofrece para que aporte cierta cantidad para enviar a los hermanos allá de misioneros? Dice, yo me apunté, hermano. Y ahora pues a veces se me hace muy pesado. Tengo que darle como 1,500 pesos cada semana. Y la hermana tenía un negocio, pero apenas si podía. O sea, ese tipo de cosas que uno dice, ¿cómo es posible que hay esa costumbre de pedir, de exigir dinero? Supuestamente porque Dios fue el que le dijo. Entonces,
Estamos rodeados, y se lo digo claro, estamos rodeados de corrupción, pero no solamente en el gobierno, corrupción en lo que son las iglesias y la manera en que se enseña la palabra de Dios. Y por eso aquí, esto sí se lo voy a leer, es el capítulo 5, 14 al 16. 5, 14 al 16 de Levítico. Dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: la persona que peque involuntariamente y resulte culpable de fraude en las cosas sagradas del Señor, debe tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto como sacrificio por su culpa y llevárselo al Señor. El valor del carnero se debe calcular en plata, según el peso oficial del santuario, para las ofrendas por las culpas. Esa persona debe pagar lo defraudado de las cosas sagradas, más una quinta parte, cantidad que entregará al sacerdote. Luego, con el carnero que se sacrifica por la culpa, el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona y el pecado se le perdonará. O sea, desde hace siglos, ¿cuántos pecados tienes, hermano? Pues no te olvides pasar ahí por donde está la cajita, la alcancía, el ofrendero. Tiene muchos nombres. Pero según eso, según tus pecados, tienes tú que soltar una buena cantidad de dinero. Porque es la manera en que entonces sí, Dios va a perdonar tus pecados. O sea, el dinero es una manera de corrupción y de pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y desde cuándo nació esto? Desde el Levítico, desde que se establecieron las leyes religiosas. Hoy dicen, pues está escrito aquí, hermano. ¿Cómo dices tú que eso es contrario a Dios si aquí dice que tienen que llevarle el dinero al sacerdote? ¿Está bien? O sea, todo es la manera en que uno lo interpreta. ¿Sí? El que quiera seguir regalando el dinero, el que quiera seguir siendo extorsionado y esclavizado, pues entonces puede seguirlo haciendo. Porque al pueblo de Israel lo rescató Moisés de la esclavitud de los egipcios, pero después lo esclavizó en las leyes que le impuso durante 40 años. Pero en el desierto, porque ya después siguió hasta nuestros tiempos todavía la ley para esclavizar a las personas. O sea que aunque no me lo crean, pero la gran mayoría de la cristiandad, la gran mayoría, está esclavizada todavía. Sigue siendo esclava de leyes injustas. Pero es un derecho y cada quien vive de acuerdo a su deseo y a lo que en cierto momento considera que para ellos es lo adecuado. Le paso al tercero. El humanismo evita el alcoholismo en cualquier trabajo. Ese es el 3. No es el 4. 1, 2, 3. Este es el 3. Bien. Pues cuando establece Moisés las leyes de que solamente Aarón y su descendencia eran los encargados de entrar al tabernáculo y de ofrecer todos los servicios que se tenían que hacer, 2 de sus hijos, Nadab y Abiú, 2 hijos de Aarón, el sumo sacerdote, dice que entraron y ofrecieron un fuego extraño, y entonces cayó o salió fuego de Dios y los consumió, los quemó. Y eso fue un escándalo. Y entonces Moisés le dijo a Aarón: cuidado con que tú hagas duelo por tus hijos,
porque de lo contrario Dios también estaría actuando contra ti. Mejor considera que ofrecieron fuego extraño y que sigan los demás hijos que tienes. Pero aquí el asunto es, ¿qué realmente fue un fuego extraño? Últimamente se dice, algunos yo no estoy de acuerdo en eso, pero se dice que cuando alguien hace un servicio a Dios y lo hace contrario a lo que Dios ha establecido o a lo que Moisés decía, que hagan algo indebido, es estar ofreciendo fuego extraño o hacer cosas que Dios no las buscó o que Dios no las pidió. Así, cada sacerdote tenía que hacer más o menos 40 pasos, 40, uno tras otro sin equivocarse, desde que llegaba, ¿sí?, el pecador, y depende qué pecado era, si era involuntario, si era por culpa, o sea, eran infinidad de pecados. Entonces tenían que hacer varios rituales hasta que entraba también en el santo, dentro de la tienda, no en el Santísimo, porque en el Santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros recién acabamos de celebrar la Santa Cena. Bien. Entonces, siguiendo más o menos el protocolo, para cuando nosotros celebramos, desde que se pone la mesa, desde que la hermana Lupita empieza a decir, ella va a ser la encargada, y sabe que no se tiene que equivocar, porque piensa que a lo mejor es un fuego extraño y también la va a consumir el Señor si se equivoca. Entonces tiene que estar ahí al pendiente, ¿no? Pero es más bien por el nervio que de repente se adquiere. Y después, desde que el momento que se encienden las velas, las lámparas, en el momento que se pone el aceite, se pone el vino, todos son pasos que hay que ensayarlos. Y aún así se equivocan. La hermana estaba tan nerviosa que en lugar de encender, ¿sí?, las lámparas de, por decir algo, de derecha a izquierda, las encendió de izquierda a derecha. Y le iba a decir, no, hermana, así no. No, te dije, no, ¿para qué? Pues si yo no soy ni Moisés, y está bien si se equivocó. Pues, pero ella empezó desde acá cuando tenía que haber empezado acá. O sea, nosotros tratamos de hacer una forma simbólica de qué hacía el sacerdote en ese tiempo. Y en ese tiempo, los que tenían que entrar precisamente eran los sacerdotes. Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón, y se metieron, y entonces los consumió, dice el fuego, o se prendió una parte del tabernáculo. Entonces dice, no, Moisés era, pero muy sagaz, inmediatamente sabía cómo manejar las cosas. Y le dice después Moisés, fíjense, le dice Moisés en el capítulo 10, capítulo 10, del 8 al 11. Capítulo 10, del 8 al 11 dice: además el Señor le habló a Aarón y le dijo: cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no deberán beber vino ni bebidas, ¿sí?, ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también instruir a los israelitas en todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Así que a ellos les tocaba, como a la hermana le tocó, encender las lámparas,
prenderlas de una y de otra forma, o esperar que no se apagaran, y ahí estaban al pendiente de que siempre estuvieran encendidas. Además de que tenían que encender el incensario y empezar realmente a llenar de incienso y de aroma toda esa área. Esa era una de las labores que hacían. Y entonces se supone que ellos, al ofrecer fuego extraño, es que no lo hicieron adecuadamente. Y no lo hicieron adecuadamente porque dice que se pasaron del vino y se alcoholizaron. Por eso les dijo Moisés, está prohibido, ¿sí?, que tus hijos y los sacerdotes beban, ¿sí?, beban vino ni bebidas fermentadas cuando entren allí al tabernáculo. Porque eso fue lo que hicieron. O sea, quemaron precisamente parte y pues también se quemó. Y dice Moisés, voy a decir que fue Dios el que los quemó, porque le pusieron fuego extraño. ¿Ah? Por eso tiene uno que estar muy al pendiente. Tiene que ser muy cuidadoso uno de ver exactamente cómo las cosas hay que hacerlas. ¿Sí? Y eso precisamente es una manera de hacer que hoy en estos tiempos, igual, muy seguido se comete o se introduce fuego extraño en muchas iglesias. ¿Ah? Aunque sé que la gran mayoría de los evangélicos, en lugar de usar vino natural, normal, usan jugo de uva. Por un lado, pues está bien, ¿no? Pero por otro, bueno, a veces, al menos nosotros, acostumbramos a usar vino. Y procuramos que sea un vino kosher, ¿sí?, de calidad, como el que tenemos que ir a traerla al centro y decir, ese es un día especial. Y dice por ahí al hermano o la hermana que le toca, hermano, ¿cuántas botellas de vino quiere que traiga? Nada más dos. No sé, que después también, ¿verdad?, nos vayamos a consumir porque de repente nos pasamos. No, nada más dos, porque normalmente usamos casi 1.5 para todo compartir la Santa Cena con la copa. Y ya si sobra algo, bueno, pues ahí ya alguien, que por cierto no sé dónde quedó las últimas copitas, cuando ya entré ya se habían desaparecido. Alguien dijo, no está sabrosa, vamos. Pero procuramos tener siempre todo separado. Pero ese momento, miren hermanos, ustedes saben que en ese momento la alegría y el gozo como que se exceden. Igual, conozco hermanos y hermanas que de repente, bueno, caen en ese abuso del alcohol y el alcoholismo y el humanismo, por lo general, ¿sí?, tiene que considerar ese asunto. Bueno, hay quien de repente viene y empieza a predicar, si me ha tocado, y predica, pero ya con varias copas encima, y está predicando, ¿sí? Y más si hay servicios que tienen que celebrar Santa Cena o algo, pues más, entonces luego se notan sus chapas que están así, ya bien cargados. O sea, eso es parte de lo que a veces uno a lo mejor no se da cuenta o no entiende o la pasa desapercibida, pero eso ocasiona que haya en cierto momento cosas que se digan que son contrarias a Dios. Cuando uno está con las copas encima, hasta a veces cuando estamos platicando fuera de las cosas de Dios, a veces hasta se cometen, como se dice, indiscreciones y se lanzan improperios, ¿sí?, agresiones verbales. Pues ahora más cuando está uno en un púlpito. ¿Ah? Entonces, eso es lo que en cierto momento Moisés decía. Si van a entrar a los sacerdotes, que esa es una de las cosas del humanismo de Moisés. Moisés tenía cosas buenas. Esto dijo, jamás vayan a entrar ahí, ¿sí?, cuando estén ustedes consumiendo o hayan consumido
alcohol o bebidas fermentadas. Aunque les puedo decir que aún el jugo de uva es uva fermentada, pero hay unas más cargadas, ¿sí? Bien, me voy al cuarto. Capítulo 12 del 1 al 5. No es humanismo discriminar a la mujer desde que nace. Y dentro de las leyes de la purificación, esta no lo voy a leer, nomás se las voy a narrar. Le dijo Moisés a Aarón: tienes que enseñar al pueblo de que cada vez que una mujer dé a luz, ¿sí?, se tiene que hacer esta ley, que si es hombre, ¿sí?, a los 8 días tiene que llevarlo a presentar. Y después tiene que tener 7 días para que se purifique la mujer. Pero después de eso, otros 33 días más que se purifique la mujer. O sea, que de ahí es donde viene la cuarentena. La mujer va a dar unos 40 días. En el Seguro Social, bueno, eso lo toman religiosamente. Una mujer que ya está embarazada, ya se va a ir de cuarentena. Sus 40 días se las dan pagaditas, ¿sí? Ahora ya aumentó más, parece, ¿sí? Bueno, ahora hasta los hombres, hay una ley que están pidiendo que también al hombre se le dé también incapacidad por paternidad, ¿sí? Así que todos los hombres pueden ahora gozar también de ese tiempo. Pero decía Moisés, la ley, pero si la mujer da a luz, una mujer, ahí es donde viene la discriminación, y es donde uno no puede permitir que eso lo tomen como ejemplo y decir, no, pues la mujer también tiene que sujetarse a lo que dijo Dios, más bien a lo que dijo Moisés. Y si es mujer, dice, entonces será lo doble, ¿sí? Serán 80 días que la mujer tendrá que pasar para purificarse si da a luz una mujer. Desde ese tiempo, entonces, la mujer siempre ha tenido un segundo o tercer lugar. La mujer siempre ha sido despreciada. La mujer últimamente para los judíos ya le dan más importancia porque ella ha luchado por sus derechos. Pero en las sinagogas, la mujer está arriba y los hombres están abajo. De ahí viene el asunto. Yo cuando voy a una iglesia que me invitan, me someto a lo que me digan. Un día fuimos a una y entro con mi mujer y dice mi mujer, ¿qué, me tengo que ir para allá? No, aquí te quedas, porque vienes conmigo. Pero hay muchas iglesias que basados en no sé qué, que la mujer tiene que irse a un lado y el hombre se queda en el otro lado, como si los hombres fueran más importantes para Dios que las mujeres. Pero en las iglesias se discrimina a la mujer. Es más, ya ni siquiera en la iglesia católica la discriminan tanto como en algunas iglesias evangélicas. Y entra uno, la mujer todas hacia un lado y los hombres hacia otro. Digo, hay que respetar y todo, pero si yo voy con mi esposa, pues yo la tengo junto a mí, ¿sí? Ese asunto es lo que hasta estos tiempos se vuelve como una discriminación y es inhumano que a la mujer se le discrimine. ¿Sí? Nosotros somos los primeros en ponerla en el lugar que lo puso Dios en primer lugar. ¿Saben por qué la mujer para Dios es en primer lugar? Mucho antes que el hombre. ¿Saben por qué? Porque la mujer es la que trae la vida. La mujer es la principal colaboradora de Dios para generar vida. El hombre no tiene vientre para generar vida y la mujer sí. Por eso la mujer tiene el primer lugar, ¿sí? Por ese derecho.
pero religiosamente hay quien se la quita. Y esto es inhumano. Bien, el último, capítulo 13, 45 al 46, este sí lo voy a leer también, capítulo 13 de Levítico 13, 45 y 46, dice: el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y ¿estoy qué? Sí, 45. La ropa descubierta y la cabeza, y con la cara semicubierta gritará: impuro, impuro. Y mientras tenga las llagas, será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Esta sabiduría de Moisés hizo que no se extendieran las plagas en ese tiempo, porque en el desierto, carente de muchas cosas, de limpieza, decía Moisés: si nosotros no cuidamos las plagas que hay, sobre todo la lepra, que en ese tiempo era muy agresiva, de lo peor que el COVID que nos dio hace unos años en todo el mundo. La lepra inmediatamente contagiaba y arrasaba con pueblos enteros. Entonces dijo Moisés: hay que estar cuidando ese asunto. El sacerdote tiene que estar checando si hay personas que les empiezan a salir ciertas llagas. Entonces inmediatamente tiene que separarlo y, como dice, aislarlo y que se le esté viendo y curando todo ese tiempo, y hasta que se alivie, entonces se integrará. Eso no es otra cosa más que el aislamiento que se hicieron en todo el mundo. ¿A quién le dio COVID? Pues te quedas encerrado, no salgas, porque vas a contagiar a muchos. O sea, estas sí son cosas que se preocupan, ¿sí? Si yo ahorita le dije a mi hermana: ¿por qué veniste? ¿A poco ya te dio de alta el médico? Dice: ya, más no necesito. Y después le pregunto: ¿cómo ha estado? Pues dando la gripada. Pero bueno, que trae su cubreboca, si no ya nos hubiera contagiado aquí a todo el mundo. Pero es gripa. Pero el COVID inmediatamente dijo: cubreboca, cubreboca. Y todo el mundo empezamos a ver para que hubiera menos muertos. Y aún así, cerca de 16 millones de muertos, ¿sí?, en el mundo. Hubo 16,000 millones. O sea, hubo muchos muertos en el mundo del COVID. ¿Sí? Entonces, todo esto es muy importante. Hay que ver la ley, hay que ver si es humana esa ley o si va contra el humanismo. Si es humana, ténganlo por seguro que siempre hay que hacerla, porque Jesús siempre aprobó todo eso. El lavado de las manos, el cuidado de eso, había que hacerlo, pero sin exagerar. O sea, todo ese tipo de cosas había que estar al pendiente. Por eso dice aquí, eso, en un mundo humanista se previenen los contagios. Ahorita afortunadamente ya se terminó esa pandemia, al menos que no rebrote tan fuerte, pero al menos se nos quedó como una costumbre, ¿sí?, el lavado de las manos, usar el gel, cubreboca cuando sintamos que hay algún problema de alguna enfermedad contagiosa. Al menos esas cosas ya tenemos que tenerlas bien en cuenta. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.